Vale, pues bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por dedicar este ratito que es la hora de la comida y que a todos nos gusta descansar en escuchar este pequeño repaso que vamos a hacer a las enfermedades corneales más comunes que vemos nosotros al menos en la clínica día a día aquí en el hospital con caballos. Entonces, bueno, la idea es hacer un pequeño repaso. Y como es una charla un poco extensa en cuanto a contenido, lo que he preferido es poner mucha imagen con muchas lesiones para que al final os sirva como de una especie de atlas momentáneo en el que después cuando os enfrentéis a vuestros casos propiamente cuando estéis en el campo donde trabajéis, pues podáis tener esas pequeñas referencias de lo que veíamos en lesiones en esta charla de hoy, ¿vale? Por tanto, la vamos a estructurar en estas tres partes. Vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico, que será muy cortito. Luego, nada, dos pinceladas de qué podemos ver en enfermedades congénitas. Aquí sí que haremos un poco más de parada con las úlceras y las enfermedades inflamatorias y acabaremos con las no inflamatorias también con unas pinceladas, porque lo más común, al fin y al cabo, son todas las inflamatorias y las úlceras. Por tanto, comenzando con la anatomía, si hacemos un repaso a la estructura corneal, porque es fundamental para entender los cambios que vamos a ir viendo poco a poco con la charla, recordamos que la córnea está conformada por tres partes, un epitelio, un estroma y un endotelio, con su membrana basal, que es la membrana de Descemet. Entonces, si miramos un corte histológico, veis que es prácticamente similar y podemos reconocer las mismas capas. Aquí tendríamos el epitelio, todo el estroma, fijaros el grosor que tenemos del estroma, y la membrana de Descemet con el endotelio, que es una monocapa. Entonces, prácticamente la córnea es estroma y es lo que le da las propiedades estructurales importantes. Luego, epitelio y endotelio colaboran, como veremos ahora, en la transparencia corneal. La córnea en el caballo es bastante gruesa comparada con otras especies y si os fijáis tenemos un grosor más pequeño en el centro que en la periferia. Siempre esto es importante a la hora de decidir qué tratamiento es el más adecuado porque no es lo mismo una úlcera aquí que progresa rápidamente que una úlcera aquí que progresa rápidamente, ¿vale? Entonces esto lo iremos ahora viendo poco a poco cuando tratemos el tema de úlceras. Entonces, la córnea es la parte fibrosa del ojo, que es la más anterior y es transparente. ¿Y por qué es transparente? Pues porque fundamentalmente es un tejido que está deshidratado y toda la fisiología de la córnea va encaminado a que que el tejido se mantenga así, deshidratado. Además, no hay vasos, no hay pigmento, las láminas de colágeno están dispuestas de una forma muy concreta, que ahora veremos, y eso es lo que permite que haya una refracción de la luz y que se mantenga en todo momento estable, que al fin y al cabo la córnea tiene que permitir la visión. El epitelio es la capa más externa, tapiza la córnea externamente y está conformado por un epitelio pseudoestratificado no queratinizado, ¿vale? Y vemos que las células van cambiando del sustrato más basal hacia la superficie, ¿vale? El estroma, como os decía, son láminas de colágeno formando lamelas una encima de otra y la disposición es milimétricamente perfecta, ¿vale? Todas las fibras de colágeno están equidistantes unas de otras y colocadas así en estas formas como hexagonales que permiten la refracción perfecta de la luz. Por tanto, cuando esta forma se altera y hay enfermedades que alteran la disposición del estroma de la córnea, aparecen los edemas corneales, ¿vale? Que es un poco lo que veis en esta imagen de aquí. El endotelio, además, contribuye a que haya esta transparencia corneal. ¿Cómo? Pues al ser una monocapa que está tapizando toda la parte interna de la córnea, ¿vale? Si os fijáis en esta imagen de microscopía especular, vemos una disposición de las células perfecta, parece un panal de abeja, ¿vale? Y esto le permite tener una compactación espacial muy buena y, por tanto, tener mayor número de células. ¿Por qué es importante este número de células? Porque cuando tenemos enfermedades o alteraciones que disminuyen el número de células del endotelio, empiezan a aparecer estas alteraciones, ¿vale? Que es lo que llamamos un polimegatismo, un polimorfismo, y esto empieza a tener una alteración o una repercusión sobre la transparencia corneal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando ya perdemos mucha cantidad de células,
sobre todo cuando baja, como veis aquí, de 500 células por milímetro cuadrado, el endotelio no puede mantener este estado de deshidratación y la córnea empieza a hidratarse. ¿Y esto por qué es? Porque como veis aquí, las células endoteliales tienen una maquinaria muy potente para sacar agua del estroma, que está mediado fundamentalmente por la anhidrasa carbónica, ¿vale? Luego además tenemos acuaporinas y además tenemos una bomba de intercambio sodio-potasio que ayuda a mantener este estroma deshidratado. Por tanto, si hay lesiones en el epitelio, tendremos edemas focales asociados a donde está la úlcera. Si tenemos problemas en el estroma, pues aparecerán edemas que pueden ser focales o difusos, como este caso de aquí, de un caballo con queratopatía bullosa. Y si tenemos alteraciones en el endotelio, pues tenemos un edema difuso porque el endotelio no es capaz de mantener la transparencia. Entonces, una de las cosas buenas que tenemos en las enfermedades corneales y cuando lo explicamos a estudiantes o a gente que está aprendiendo oftalmología es que podríamos casi globalizar las enfermedades o las lesiones en función de su presentación. Y por tanto, según el color que van apareciendo en la córnea, podemos asumir que son un tipo u otro de procesos lo que está produciendo este cambio, ¿vale? Entonces, siempre en el azul veremos que es edema, todo lo que sea rojizo vascularización o granulomas, los amarillentos son infiltrados celulares, todo lo que es marrón o negruzco, pigmento, aunque veremos alguna excepción, y lo blanquecino son depósitos o fibrosis. ¿Vale? Entonces, aquí os voy a ir poniendo imágenes para que veáis algunos ejemplos. Por tanto, todo lo que sea rojo, pues como os decía, ¿no? Vasos, granuloma, infiltrado, algo inflamatorio, pero fundamentalmente es un disculpar, un tejido vascular el que está desarrollando. Amarillento, pues todas las presentaciones distintas, infinidad de ellas, de todos los abscesos corneales, infiltrados celulares cuando hay lesiones corneales profundas. Aquí tenemos pues una queratitis con infiltrado celular, más por aquí, ¿vale? Am, Cuando una lesión se cronifica y permanece en el tiempo, el epitelio tiende a, no se llega a queratinizar, pero sí se hiperpigmenta, ¿vale? Igual que pasa con la epidermis en la piel. Entonces, todas las lesiones que veáis de color marrón, como aquí, ¿vale? Son pigmento que se ha depositado en la córnea y tiende a indicar una cierta cronicidad de la enfermedad que está presente. Pero cuidado, ¿vale? Porque cuando tengamos lesiones de este tipo, estas lesiones negruzcas no son pigmento depositado, sino que es el iris que está taponando una úlcera perforada, ¿vale? Las manchas más blanquecinas pues son o bien depósitos minerales, como pueden ser aquí las distrofias cálcicas, aquí las degeneraciones que pueden ser lipídicas o cálcicas también, ¿vale? Y por último, las fibrosis corneales, que son, pues, como indica el nombre, cicatriz de algún proceso ulcerativo anterior, ¿vale? Lo más normal es ver este tipo de lesiones. Una mancha blanca, plana, que no tiene relieve. A veces podemos tener algún vasito asociado o un depósito de pigmento indicando cronicidad, como decíamos, y a veces es una propia queratitis difusa que permanece tanto en el tiempo que la córnea que está afectada se acaba fibrosando, ¿vale? Entonces aquí me diréis, o a veces los alumnos me preguntan, Fran, ¿cómo diferencio si esto puede ser un edema focal de una fibrosis? Pues a veces el propio color nos ayuda, si es más azulado es tirando a un más edematoso, si es más blanquecino suelen ser fibrosis, pero lo que nos indica claramente es la lámpara de hendidura. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un corte con la lámpara de hendidura sobre este nivel, cuando es fibrosis, el grosor corneal es el mismo que tenemos en la córnea transparente. Y cuando es edema, el corte, la zona afectada, aumenta de grosor con respecto a la córnea transparente. ¿Vale? Y terminando con el repaso de lo que es la fisiología corneal, quiero daros dos pinceladas de cómo cicatrizan las lesiones en la córnea, porque hay dos fases claramente de epitelización o de regeneración corneal. Uno, cuando afecta a la parte del epitelio, en la que, como veis, tenemos una lesión en la que hemos perdido el epitelio, el estroma sigue intacto. Entonces, lo primero que sucede es con las células basales, que son las de aquí abajo, se multiplican por mitosis, ¿vale? Y van recubriendo el defecto a nivel basal, ¿vale? Entonces, esto empiezan a ver su alteración y su modificación para ir produciendo los estratos del epitelio y al final tenemos toda una regeneración del grosor del epitelio normal y se producen las adherencias de los semidesmosomas para mantener el nuevo epitelio regenerado adherido a la membrana basal. ¿Vale? Entonces, este tipo de cicatrización, como no hay involucrado nada más que células epiteliales, no suele dejar cicatriz.
En cambio, cuando tenemos lesiones en el estroma, pues aquí ya sí que veis que tenemos una ruptura en el estroma, se produce una serie de factores inflamatorios y proinflamatorios que se liberan de forma masiva en el estroma, y esto hace que los queratocitos, que son las células normales en la córnea normal, se transformen en fibroblastos, miofibroblastos, que al final regeneran la lesión y al final, por apoptosis, degeneran. Pero ¿qué pasa? Que siempre que hay fibroblastos en cualquier tejido, ya sabéis que se producen reacciones cicatriciales, ¿vale? Y es lo que sucede en el estroma. Toda lesión que afecta al estroma acaba dejando cicatriz. Entonces, ¿qué sabemos de cómo repitalizar las úlceras? Pues más o menos la tasa, para que os hagáis una idea, son de 0,6 milímetros por día en el caballo. Y con esto podríamos más o menos calcular cuánto tiempo nos va a tardar una úlcera en cicatrizar. ¿Y por qué no pueden cicatrizar las úlceras? Pues son múltiples las causas y en cada caso deberíamos indagarlo de forma independiente. Pero lo más normal, hay causas físicas, es decir, pelos que tocan la córnea, como estos casos de triquiasis, entropion, como podéis ver aquí, dermoides palpebrales que producen un roce continuado sobre la córnea, deformidades palpebrales porque hemos tenido heridas que han cicatrizado de forma anómala, o como veis aquí, si os pongo la lupa lo veréis mejor, los cilios ectópicos que crecen a través de la conjuntiva, o las distiquias, que es lo mismo, es un pelo que crece de forma anómala, pero en este caso emerge a través de la abertura de la glándula de meiomio, ¿vale? Es la diferencia entre cilio ectópico y distiquia. Pero también hay que recordar que en algunos casos, si tenemos alteraciones como distrofias o granulomas aberrantes, pues también nos pueden retrasar la cicatrización, ¿vale? Aquí, como veis, hay un ejemplo de lo que es la distrofia marginal pelúcida, que se da en algunos caballos, sobre todo en frisones, ¿vale? Y lo que sucede es un adelgazamiento progresivo de la córnea periférica, fundamentalmente, y acaban teniendo úlceras de complicado manejo. Pero además también tenemos las úlceras indolentes o las SCEDs, ¿vale? Que son estas úlceras en las que los bordes se desprenden o se adhieren y por tanto es muy difícil que cicatricen por sí solas si no actuamos como veremos un poquito más adelante. Por tanto, pasando a las enfermedades congénitas muy rápido, solamente quería daros dos pinceladas. Podemos tener córneas de pequeño tamaño, que es lo que llamamos microcórneas, cuando tienen menos de 12 milímetros de diámetro, pero sí que tiene representatividad clínica cuando veis córneas globosas, que son estas córneas que parecen peceras, como yo digo, ¿no? Tienen una curvatura muy pronunciada y salen mucho hacia afuera, ¿vale? Son como ojos muy profundos. Y esto se debe en la raza Rocky Mountain y en las Icelandic, va asociado a un síndrome de múltiples anomalías congénitas que cursa por una alteración en este gen, ¿vale? Por tanto, siempre que veáis animales con la capa silver, ¿vale? Que tienen característicamente esta presentación, los pelos de la crin y de la cola son como lo diré, son de color rubio platino, y pueden tener esta presentación con las córneas, ¿vale? Córneas globosas asociadas a una alteración en este gen. Recordad que los dermoides en caballos pueden estar ahí y no son tan fáciles de identificar a veces porque no suelen tener pelo, ¿vale? Imaginaros aquí, estos son chiquititos, pues en algunos casos pueden pasar desapercibidos como una alteración del limbo y no pensar que puede ser un dermoide, ¿vale? Recordar que estas presentaciones son características de dermoides. Y lo mismo con las queratopatías lineales. Si veis esta lesión aquí, blanquecina, ¿vale? Que a trasluz se ve claramente, podría confundirse con una estría de Hub, que es una estría muy similar que aparece cuando hay casos de glaucoma. Y lo que se ha visto en estos casos es que hay defectos en la membrana de Descemet en un ojo que es completamente normal, ¿vale? Y son hallazgos casuales que no tienen por qué dar problemas en la visión ni otros problemas en el ojo. Y por último, recordaros que cuando exploréis potros es muy normal encontraros vascularizaciones en la periferia de la córnea o hemorragias subconjuntivales, ¿vale? O incluso a veces vemos anillos perivasculares y esto desaparece solo a los pocos días posnacimiento, ¿vale? Y en este artículo de mis compañeras del servicio, en el que resumen todas las alteraciones que podéis ver en potros, habla más o menos de la cantidad de animales que presentaban estas alteraciones en las primeras semanas de vida, ¿vale? Es un artículo muy interesante si queréis leer un poco más allá. Entonces, entrando ya en materia de lo que solemos ver realmente muy a menudo, que son las enfermedades inflamatorias y sobre todo las ulcerativas, ¿vale? Voy a repartiros un poco la presentación en cuanto a los tipos de úlceras clasificadas por su profundidad. Entonces iremos viendo
desde las úlceras más superficiales hasta las perforaciones, pasando por los distintos estadios que podemos encontrarnos, ¿vale? Por tanto, las más superficiales de todas, las que suelen ser simples, no se complican y se tratan bastante bien. Pues hay dos tipos, erosión y úlcera superficial. La erosión es, por definición, toda alteración en la que perdemos parte del epitelio, pero aún no llegamos a perder todo el espesor del epitelio, ¿vale? Como veis, son alteraciones que con la fluoresceína tiñen de forma puntiforme, incluso a veces no conseguimos evidenciarlas con fluoresceína y tenemos que recurrir a rosa bengala para poder darnos cuenta de que están ahí. Y en algunos casos, pues tienen como esta apariencia como si fuese de ojo seco, pero en realidad luego medimos el Sirmer, mirad aquí la cantidad de menisco que tiene este ojo, y es normal, y lo que simplemente lo que nos está indicando es que aquí, al no haber epitelio, la lágrima no se puede adherir y se cae, ¿vale? Entonces, estas presentaciones a veces pueden ser sugerentes cuando hagáis de las fluoresceínas de erosiones corneales. En cambio, una úlcera epitelial, como veis aquí, tenemos márgenes muy bien definidos, ¿vale? Se podría diferenciar exactamente dónde acaba la úlcera y dónde empieza la córnea sana. Puede haber que haya edema o hay otras alteraciones, como aquí, como pigmento y vasos, pero siempre somos capaces de definir el borde de la úlcera dónde está, ¿vale? Entonces, ¿cómo afrontamos estas úlceras cuando las tengamos en la clínica del día a día? Pues la verdad que las erosiones suelen ser hallazgos casuales. Exploramos el animal por otra causa, hacemos una fluoresceína y nos encontramos con estas lesiones puntiformes que tiñen con fluoresceína o con rosa. No suelen producir dolor, con lo cual no suelen ser la causa de consulta. Cicatrizan espontáneamente si no hiciésemos nada, pero les podemos ayudar utilizando una lágrima artificial que esté basada en hialurónico, ¿vale? Si el caballo es un poco especial y tiene más sensibilidad corneal o cualquier cosa le molesta, podemos ayudarles con la administración de cicloplégicos una vez al día o dos veces al día si fuese necesario, ¿vale? Pero si no, en principio estas úlceras tienden a cicatrizar solas. En cambio, las epiteliales, como ya hemos perdido todo el epitelio y por tanto se expone el estroma, si las bacterias que tienen enzimas proteolíticas entran en contacto con este estroma, lo digieren y profundizarían la úlcera de forma muy rápida. Entonces, para evitar esto, tenemos que añadir antibióticos, ¿vale? Un antibiótico de amplio espectro, recordar que las bacterias más frecuentes en la superficie ocular son Streptococcus y Staphylococcus gram positivos, ¿vale? Con lo cual, lo idóneo es utilizar antibióticos no muy potentes, pero sí de amplio espectro, como es el Oftalmowell. Como suele haber dolor, porque las terminaciones nerviosas del perdón, del estroma anterior ya se exponen, aparece dolor, tenemos que tratar este dolor con fármacos cicloplégicos, como el ciclopentolato o la atropina, y la grima artificial para ayudar a la regeneración del epitelio, ¿vale? Y por tanto, como hemos dicho que lo más frecuente son Streptococcus, Staphylococcus gram positivos, siempre me gusta recordar cuando hablamos de esto que por favor el Tobrex no es un buen aliado para tratar estas úlceras, ¿vale? Sé que está ampliamente difundido la idea de Tobrex para todas las úlceras, pero no es buena idea. Si recordamos que el Tobrex es tobramicina, la tobramicina es un fármaco que tiene una acción específica para gram negativos y por tanto, como la flora normal es gram positiva, no tenemos una buena profilaxis para evitar que estas úlceras se compliquen, ¿vale? Así que recordar, inicialmente, no Tobrex, en el tratamiento de úlceras corneales superficiales. ¿Qué más? Tenemos las estromales. Las estromales ya sí que las empezamos a clasificar en base a qué profundidad van adquiriendo. ¿Cómo vemos esto? La lámpara de hendidura, obviamente, es el utensilio que mejor nos ayuda a determinar esto, pero también os podéis basar en pequeños trucos en la clínica de campo si no tenéis lámpara de hendidura. ¿Cómo? Pues si veis un socavón que es visible con el ojo normal, que no necesitáis ningún medio de magnificación, por lo menos es estromal media o más profundo. Si veis que hay como un pequeñito escalón, pero realmente cuesta verlo, como puede ser aquí o puede ser aquí, ¿vale? Pues entonces son generalmente estromales medias a estromales anteriores, ¿vale? Pero cuidado, porque a veces estas úlceras, si tienen tendencia a desarrollar el fenómeno que se llama melting, pueden tener esta presentación, que es como abultada hacia afuera, o incluso si desarrolla una queratopatía bullosa asociada, que en caballos sabéis que esto puede pasar, también nos pueden dar estas imágenes como globosas,
¿vale? En cambio aquí, fijaros que tenemos estos cráteres muy profundos, ¿vale? En la que incluso puede desarrollar también una melting central por infiltrado celular masivo o incluso desarrollar también bullas en el estroma, ¿vale? Entonces, todo úlcera que ya afecta a estroma se considera una úlcera complicada. Y una úlcera complicada debería tener una vigilancia mucho más exhaustiva que una úlcera superficial. Entonces, cuando tenemos afectación del estroma, tenemos liberación de citoquinas proinflamatorias que suelen inducir una uveitis secundaria de manera muy frecuente y pueden desarrollar, como os decía, un fenómeno melting. Por tanto, según todas estas consideraciones, tendremos que plantearnos si el tratamiento que yo quiero dar a esta úlcera es médico o quirúrgico. ¿Cómo hacemos esto? Pues para las estromales anteriores y las que son en principio incipientes o llevan poco tiempo de duración, haciendo una combinación de antibióticos de amplio espectro para gram positivos y quinolonas para las bacilos gram negativos, tendríamos una buena cobertura inicial. Para tratar la uveitis utilizamos cualquier antiinflamatorio no esteroideo tópico, cicloplégicos para el dolor, recordad que podemos utilizar el ciclopentolato o la atropina, y lágrima artificial para conseguir la fácil reepitelización de estas úlceras, ¿vale? Pero cuidado, como os digo siempre, estas úlceras, siempre que haya afectación del estroma, pueden desarrollar un melting. Entonces, cuando veáis que las úlceras empiezan a coger este aspecto como mucoide, que el moco no se desprende de la zona de la úlcera, o córneas que se derriten y el estroma, como que el moco se cae para abajo, como veis aquí también. Estos aspectos que yo digo como fantasmagóricos de úlceras que luego lo tocas con el bastoncillo y están muy blandos. O estos botones así abultados que veis en la zona de la úlcera. O a veces nos pasa que no nos damos cuenta hasta que hago la citología que se me queda la córnea pegada al hisopo con el que tomo la muestra de la córnea, ¿vale? Siempre, siempre, siempre hay que considerar que hay un fenómeno melting o de colagenolisis en marcha. Y esto es urgente tener una actuación rápida, ¿vale? Si recordamos qué es lo que nos produce el melting, vemos que bacterias con enzimas proteolíticas, hongos, muy frecuentemente producen fenómenos melting. El uso de corticoides, es decir, animales que han tenido otro tipo de enfermedades inflamatorias en el ojo, como una ERU, y están con corticoides de forma crónica, una pequeña úlcera corneal que se debería solucionarse con facilidad, el uso de corticoide puede favorecer que aparezca una melting. O incluso los polimorfonucleares, cuando hay infiltrados celulares severos, como es en el caso de aquí, pueden desarrollar una melting de por sí solo. Por tanto, siempre, siempre tenemos que recurrir a una citología corneal para ver qué está pasando, ¿vale? ¿Y qué podemos ver? Pues aquí os hago un poco el resumen de las cuatro posibilidades más habituales. ¿Que vemos cocos, como tenemos aquí? ¿Vale? Que vemos solamente coquitos y un infiltrado neutrofílico, pues trataríamos con antibióticos, como decíamos antes, oftalmol, oftacilox, le añadimos plasma, ponemos algo para el dolor y hialurónico. Que lo que tenemos en el fondo son bacilos, como veis aquí, pues la cosa se complica. Cuidado con los bacilos, cada vez que los veáis, son un indicador de pronóstico malo, ¿vale? Entonces siempre cogeríamos un cultivo, disculpar, cogemos un cultivo para ver qué bacteria crece ahí, el antibiograma para ver que mi elección es correcta, plasma, cicloplégico y hialurónico. Si después tenemos presencia de hifas, como veis aquí, ¿vale? Disculpar que se me ha ido el botón. Cuando vemos estas formas fusiformes filamentosas son hongos, con lo cual, de nuevo, cultivo otra vez obligatorio. Mantenemos nuestro tratamiento bacteriano, añadimos boriconazol, el plasma para controlar el fenómeno melting, dolor y hialurónico. Y por último, si lo único que no vemos son neutrófilos y no ningún agente infeccioso involucrado, pues aquí tratamos con nuestra combinación antibiótica para evitar que la flora normal del ojo nos produzca problemas, Gelox para poner control a esta proliferación de células inflamatorias que están apareciendo en la córnea, plasma, cicloplégico y hialurónico. Por tanto, a modo resumen, plasma siempre. Si solamente vemos las bacterias que de forma normal están en el ojo, pues tenemos el tratamiento estándar. Con bacilos o con hongos hay que añadir un cultivo y el boriconazol en este caso. Y cuando no vemos ningún agente infeccioso y solo infiltrado celular, el antiinflamatorio no esteroideo tópico. Estas úlceras es fundamental vigilarlas cada día, porque en muchos casos en 24 o 48 horas perforan, con lo cual si veis
que el tratamiento no controla nuestro proceso de degeneración corneal, hay que recurrir a tratamientos quirúrgicos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Tratamiento cada 2 horas con plasma y 6 veces al día el resto de productos, ¿vale? Sé que esto es muy difícil para algunos propietarios en el campo y por tanto siempre recomendamos hospitalizar o al menos que tengan un mozo de cuadras que pueda estar frecuentemente tratando estos ojos de forma agresiva, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya no controlamos con medicación las úlceras melting? Pues que hay que recurrir sí o sí a cirugía. Lo que se hace es una limpieza del lecho, eliminamos todo el tejido que está afectado por el fenómeno melting y después tenemos que recubrir estos defectos, ¿vale? Si tenemos córneas alrededor muy sanas y la úlcera es muy profunda, podemos recurrir a CCTs, como este caso que tenéis aquí, ¿vale? O lo más habitual en las úlceras tipo melting es utilizar la membrana amniótica, recubrimiento de múltiples capas o un recubrimiento completo de la superficie ocular. ¿Por qué utilizamos membrana amniótica? Porque tiene propiedades anticolagenolíticas, antibacterianas, ayuda a la regeneración corneal y encima da soporte tectónico si no es una úlcera perforada, como veremos más adelante, ¿vale? Entonces, como opciones tenemos todas estas que tenemos aquí, pero nosotros siempre que podemos nos decantamos por la membrana amniótica y las úlceras melting. Siempre que hagamos cirugía de perdón, una úlcera melting, como eliminamos, como os decía, el tejido que reseccionamos de la zona afectada, deberíamos enviarlo a biopsia. Y este es el ejemplo que os pongo de un caso real nuestro, ¿vale? Fue un caballo que tuvimos hospitalizado con una úlcera, no conseguíamos controlarla y se desarrolló una melting, hicimos un cultivo que nos salió negativo. Y luego cuando tuvimos que recurrir a cirugía, fijaros lo que nos encontramos en la biopsia, ¿vale? Una hifa claramente definida. Por tanto, siempre que hagáis tratamiento quirúrgico de las úlceras melting, el tejido que resequéis se envía a biopsia, ¿vale? Que esto ayudará a focalizar de dónde venía el problema. Y continuamos ya con las úlceras muy profundas y las perforadas, ¿vale? ¿Qué característica tienen las que son muy profundas? Pues claramente el cráter ya es indudable, ¿vale? Vemos que las úlceras profundizan mucho y cuando ya llegan a la última capa, que es la de Estemet, aparecen ya estas ventanitas transparentes. Y cuidado con esto, ¿vale? Es muy frecuente que nosotros cuando atendemos consultas de veterinarios que están en campo, que nos digan, oye, Fran, me ha dicho el dueño que ya está mejor, que abre el ojo y que está empezando a clarear el edema que tenía en la úlcera. Cuidado, ¿vale? En algunos casos puede ser que esté mejorando el ojo, pero en otros lo que está pasando es que hemos perdido todo el estroma, tenemos solamente la membrana de Descemet que es transparente de nuevo, visible, y como ya no hay estroma, ya no hay terminaciones nerviosas afectadas. Por tanto, la úlcera molesta mucho menos y se transparenta no porque esté mejorando, sino porque realmente tenemos ya un riesgo de perforación inminente, con lo cual tenéis que preguntar siempre a vuestros propietarios cuando os digan que observan este tipo de cosas, si ha sido muy rápida la mejoría, preocuparos, porque un edema de córnea de una úlcera estromal complicada requiere de varios días y la mejoría es muy lenta, con lo cual cuando mejoran de un día para otro hay que levantar las orejas y preocuparse, ¿vale? Y ya cuando vemos estas zonas en las que hay aparición de un tejido marrón o oscuro de color negruzco, esto indica que ha perforado en la mayoría de los casos y que tenemos el iris taponando la salida del humor acuoso, ¿vale? Entonces, estas úlceras, como veis, que pueden tener múltiples presentaciones, generalmente van acompañadas de una reacción inflamatoria muy severa, los vasos en la periferia, el infiltrado celular, podemos ver restos hemorrágicos, tapones de fibrina como aquí, ¿vale? O simplemente lo que os decía, el iris taponando la salida del humor acuoso, ¿vale? Siempre indican perforación y son urgencias quirúrgicas, ¿vale? Y sobre todo si lo que se observa es pérdida de humor acuoso activa, que lo que veríais es que cuando ponéis una gota de fluoresceína constantemente, ¿vale? Aunque se limpie la córnea, vuelve a salir un poco de fluoresceína porque la lesión va perdiendo poco a poco humor acuoso y los restos de fluoresceína que quedan sobre el ojo crean como un rito, ¿vale? Que arrastra la tinción. Entonces, esto se llama Seidel positivo, que es lo que veis aquí, ¿vale? Y esto es un indicador de perforación activa y si queremos salvar este ojo hay que hacer cirugía urgente y rápida, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tenemos para tratar las úlceras muy profundas o las perforadas?
Después, si no ha llegado a perforar la membrana amniótica poniendo múltiples capas, podría tener sentido. Si no, CCTs, como veis aquí, injertos de biomateriales, como puede ser el BioSist o la CEL, o injertos de córnea congelada, que nosotros tenemos un banco de córneas y lo utilizamos para este tipo de defectos. ¿En qué nos basamos para decidir? Pues fundamentalmente, si el ojo puede ser potencialmente visual, es decir, si ya no tenemos ni de respuesta pupilar indirecta, ni tenemos reflejo de deslumbramiento, pues es probable que este ojo no vuelva a ver y a lo mejor no es la cirugía lo más indicado. También hay que considerar el carácter. ¿Es un animal dócil que se va a dejar medicar después o es imposible? Esto también nos puede ayudar a decidir si sí o si no. Las posibilidades de que el propietario pueda tratarlo y someterse a un régimen de revisiones. Y si todo esto no es factible, el pronóstico que quedar es muy reservado y por tanto el propietario tiene que decidir en base a este pronóstico. Como tratamiento médico, o bien porque lo estáis viendo en el campo y decidís que se remite para hacer cirugía o vais a hacer cirugía vosotros mismos, hay que instalar un tratamiento inmediato, o bien ya hemos hecho la cirugía y hay que tratar este ojo de alguna manera, pues es muy parecido a lo que hablábamos antes. Combinación de antibióticos, cicloplégicos para el dolor, AINES no esteroideos para tratar la uveitis que va a ir asociada y la lágrima artificial para favorecer la regeneración, ¿vale? Y lo que os decía hace un momento, nunca membranas amnióticas si el ojo está perforado. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, la membrana amniótica es muy finita y necesita, a pesar de que pongamos múltiples capas una encima de otra, no tiene la turgencia y la resistencia normal de una córnea. Por tanto, en perforaciones extensas, como sería este caso, si fuese una perforación, al final el humor acuoso va a ir empujando y se abomba la membrana amniótica que habríamos teniendo un defecto tectónico importante. Y luego, por desgracia, en caballos es muy frecuente encontrar esto que veis aquí, ¿vale? Es decir, nosotros dejamos una cirugía monísima al terminar el procedimiento quirúrgico y a las 72 horas nos encontramos con una membrana amniótica que se ha desprendido, se ha desgarrado, ya no cubre el defecto y esto es por la gran fuerza que ejercen los párpados en el caballo sobre la superficie de la córnea o el barrido que ejerce la membrana amniótica, perdón, la membrana nictitante, que acaba levantando la membrana amniótica, ¿vale? Porque a pesar de que es un tejido muy bueno para la regeneración, es bastante frágil, con lo cual en perforaciones no sería una buena idea, ¿vale? Ya pasando a las úlceras que son un poco más especiales, que no son de causa inespecífica, recordad que teníamos las indolentes o las SCETS, que son esas úlceras en las que el epitelio de la periferia no se une, como veis aquí, y eso se produce por una anomalía en el estroma más anterior, en el que aparece un tejido hialino y evita que el epitelio se adhiera adecuadamente al estroma. Entonces, siempre que veáis úlceras en los que se ve como un reborde de la fluoresceína, úlceras en la que tú serías capaz a mover el epitelio con una pinza, con un bastoncillo. Úlceras que, a pesar de los días, se mantienen iguales y van difuminándose los bordes. O úlceras que cambian de forma muy anárquica de la forma que presentaba inicialmente. ¿Vale? Esto era totalmente redondo al principio y fijaros, de repente aparece esta isla aquí de epitelio, pero tiene como un crecimiento aberrante. Esto no es normal. Las úlceras tienden a cerrarse de forma centrípeta, ¿vale? Entonces, si veis estos cambios tan anárquicos, hay que sospechar que probablemente si intentásemos desviar esta úlcera, todo este epitelio lo perderíamos. Por tanto, ¿cómo tratamos las úlceras indolentes? Pues bien, o hacemos desbridados con hisopo, que esto se puede hacer con anestesia tópica de forma sencilla y tranquilizando un poco al caballo, ¿vale? Hacemos un barrido de toda la superficie con hisopo seco y estéril para favorecer que se desprenda el epitelio, o podemos utilizar las fresas de diamante, que hoy en día están muy de moda porque son bastante económicas, sencillas de utilizar y dan muy buenos resultados, ¿vale? Aquí os dejo un vídeo para que veáis el efecto que produce una fresa de estas de diamante eliminando el epitelio de la córnea, ¿vale? Entonces se trata de ir con suavidad pasando por toda la córnea hasta que hemos eliminado toda la superficie corneal en su epitelio para que permitamos un crecimiento desde cero de un epitelio sano de nuevo, ¿vale? En ocasiones esto hay que repetirlo en numerosas ocasiones.
Entonces, perdonad, bueno, aquí deciros que el tratamiento de este tipo de úlceras, ¿vale? Una vez desbridado, es como el de una úlcera epitelial, ¿vale? Un oftalmowell, algo para el dolor y lágrima artificial para regenerar. Aquí una de las, yo creo que a los que hacemos oftalmología de caballos nos traen más por la calle de la amargura y es los procesos fúngicos. En caballos, lamentablemente, por su hábitat natural, el hecho de que estén muy en contacto con productos herbáceos o que se alimenten de heno, muchas veces hace que haya un entorno propenso a la aparición de hongos y estos hongos pueden colonizar la superficie ocular, perdonad. Entonces, esto es un gran problema, tanto para el caballo como para los profesionales que intentamos tratar o lidiar con estas enfermedades. Y es por varios motivos. Uno, la infinidad de presentaciones distintas que puede tener la queratitis fúngica es abismal, ¿vale? Porque tenemos desde pequeñitos erosiones corneales, como hablábamos al principio, que pueden haber simplemente unos punteados por una alteración en la película lagrimal, a úlceras que son superficiales pero que tienden a no complicarse, a úlceras que se complican muy rápido y profundizan terriblemente rápido o producen fenómenos melting, hasta los abscesos corneales, que esto a más de un caballo le ha dado múltiples problemas y hemos acabado perdiendo el ojo, como ahora os explicaré. ¿Vale? Entonces, aparte de las múltiples presentaciones, se comportan de forma distinta ante un tipo de lesión u otra. Entonces, las que son superficiales, es decir, las que afectan a la película precorneal o las que son subepiteliales nada más, ¿vale? Suelen ser úlceras que pueden progresar, pero no suelen hacerlo si las tratamos adecuadamente. En las que son erosiones prácticamente no hay molestia, en cambio las subepiteliales sí, aquí suele haber un dolor bastante marcado. Debemos tratar siempre con antifúngicos, que puede ser el voriconazol o el miconazol, y a nosotros nos gusta añadir el plasma para evitar que se genere un fenómeno melting y requiere una vigilancia muy intensiva. Pero claro, en las que son ya estromales medias profundas o aparece este surco o estas placas con un infiltrado celular terrible o los abscesos estromales, ¿vale? Estos requieren una vigilancia muy intensiva, suelen tener un dolor bastante marcado, progresan de forma muy rápida cuando son ulceradas. Los abscesos no tienen que hacerlo tanto, pero sí que cambian de un día para otro, a veces de forma muy brusca. Y el tratamiento es bastante similar, ¿vale? Aquí hay que decir lo mismo que hablamos para las úlceras, poniéndonos énfasis en el voriconazol. Y en los abscesos, como no hay una úlcera abierta, simplemente trataríamos el proceso inflamatorio y el dolor y añadiríamos voriconazol para intentar que llegue la máxima cantidad de antifúngico a la zona donde está afectada o donde está creciendo el hongo. Entonces, las que son superficiales, bueno, podemos tener un poco de tregua con el ojo, verlas cada 2 días, ver un poco cómo evolucionan, pero las que son estromales o los abscesos, estos requieren una vigilancia muy intensiva y el pronóstico es bastante más reservado que las superficiales, ¿vale? Por tanto, nuestra recomendación siempre es hospitalizar a estos caballos, aplicar una vigilancia intensiva y un tratamiento adecuado que puede ir cambiando día a día según la evolución de este tipo de úlceras. Por ello, si las úlceras mejoran en 48 horas, aquí podemos dar ya un poco de tranquilidad al propietario. En cambio, si aquí no hay cambios por 48 horas, tendríamos que empezar a plantearnos cómo abordar este tipo de lesiones inflamatorias o de abscesos corneales fúngicos. ¿Qué hacemos cuando los abscesos no mejoran? Pues tenemos la opción de poner el mismo voriconazol subconjuntival, ¿vale? O aplicarlo intraestromal, que aquí lo veis la foto con una aguja de 30 Gs, pero actualmente hay unos dispositivos que se llaman microneedles, que son unas agujitas muy pequeñas que vienen limitadas su profundidad a unas 850 micras y justo depositaríamos el voriconazol en la zona afectada en estroma profundo, ¿vale? Si las
úlceras superficiales o las estromales anteriores no terminan de mejorar de forma visible con el tratamiento médico, pues lo que os decíamos antes, podemos recurrir a una limpieza quirúrgica de la úlcera y aplicar membrana amniótica o córnea congelada si son defectos muy profundos, ¿vale? Y por último, las laceraciones corneales, sabéis que son frecuentes en caballos por su carácter asustadizo, muchas veces se golpean la zona de la cara y tenemos estas laceraciones, ¿vale? Que veis aquí, que son profundas o incluso pueden perforar y siempre requieren sutura, sobre todo las perforantes, ¿vale? Y lo mismo los cuerpos extraños. Si tenemos restos vegetales clavados en la córnea que producen perforación, como veis aquí, se ve claramente cómo la puntita del cuerpo extraño está entrando en cámara anterior, o aquí el trayecto, ¿vale? Está claramente alojado en cámara anterior. Tendríamos que recurrir a cirugías para extraerlos. En cambio, los que son superficiales, que están simplemente adheridos a la córnea, ¿vale? Como aquí, el uso de una jeringuilla y lanzando suero a presión contra la superficie de la córnea, generalmente se desprenden, se trata la úlcera, que suele ser superficial, y esto estaría más controlado, ¿vale? Y hasta aquí úlceras. Espero no haber ido muy rápido, o por lo menos que hayáis tenido un poco claro el abordaje que solemos recomendar en cada tipo de úlcera, pero me gustaría haceros un repaso con vosotros de las enfermedades inflamatorias no ulcerativas, como son la queratitis eosinofílica, muy característica en caballos. Veis lesiones de forma elevada, forman estas placas de color blanquecino, a veces son más puntiformes, a veces forman granulomas que se localizan justo debajo de la membrana nictitante, ¿vale? Y a veces son simplemente pequeños botones inflamatorios celulares o lesiones un poquito más extensas, pero siempre generalmente afectan o comienzan por la periferia de la córnea. Esto la clave es hacer una citología. Siempre que hay infiltrado celular, citología al canto, ¿vale? Y lo que veis en estos casos, pues son los eosinófilos, que en caballos son estas células tan bonitas con los granos eosinofílicos, son muy fáciles de identificar, ¿vale? Y el tratamiento es claramente corticoides, ¿vale? Aquí si no eliminamos este infiltrado celular, las lesiones corneales no mejoran. En algunos casos podemos potenciar el uso de los corticoides tópicos con ciclosporina A para aumentar el tiempo de acción de estos inmunosupresores, ¿vale? Entonces, cuidado, porque la queratitis eosinofílica se puede confundir a veces con las lesiones de la abronema, ¿vale? Abronema produce lesiones en la membrana nictitante, pero a veces está tan extendidas que es difícil valorar exactamente qué es lo que estáis observando, sobre todo si no tenéis un método de magnificación. Entonces, para ayudaros a diferenciar entre una cosa y otra, recordar que la abronema suele ser estacional, va asociado a la época de moscas y también produce lesiones en otras partes del cuerpo, como puede ser en los carpos, en la piel periocular o en la zona del pecho donde se acumulan estas lesiones que se tienden a ulcerar, tan características a bronema. ¿Vale? Y muy rápido, hablaros también de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, que también son relativamente frecuentes en el caballo y que, como veis, la presentación es infinidad de posibles presentaciones. Generalmente solemos ver zonas vascularizadas, con edema asociado, en función de la capa en la que esté más afectada o menos, si es más superficial o más profunda, ¿vale? Pero la clave que tienen estas enfermedades es que no suelen ser dolorosas, a diferencia de las queratitis fúngicas o incluso las queratitis herpéticas, que pueden ser de este tipo de presentación, ¿vale? Son muy dolorosas. La clave que nos ayuda a diferenciar las inmunomediadas es que suelen ser muy poquito dolorosas, ¿vale? Entonces, suelen comenzar por un punteado multifocal que suelen progresar a una opacidad generalizada, ¿vale? Pueden presentar vascularización corneal asociada, sobre todo si son estromales, y tienen una baja tasa de recurrencia una vez las tratamos, ¿vale? Se trata con corticoides tópicos o con inmunomoduladores como la ciclosporina A
y en casos en los que son recurrentes o no se controla del todo con la medicación tópica, podemos recurrir al uso de los implantes epiclerales de ciclosporina, que da muy buen resultado, sobre todo en las que son epiteliales o las que son endoteliales. ¿Vale? Estos tenemos muy buenos resultados con nuestros casos aquí en el hospital. Este es el artículo que resume el uso de estos implantes, por si queréis indagar un poquito más sobre él. Y aquí veréis los porcentajes de éxito, que ya les digo que son bastante elevados. Las neoplasias que más comúnmente encontramos en la córnea, esto ya no es tan frecuente, pero sí que quería hacer un pequeño hincapié porque a veces nos llegan consultas de compañeros o incluso de propietarios muy preocupados, porque claro, ver un caballo con una presentación de este tipo suele dar mucho miedo y solemos recomendar a veces enucleaciones o evisceraciones pensando que esto puede ser un problema importante para el ojo, ¿vale? Y ahora os quiero presentar un caso en el que veréis en que no es así. Y luego recordar que también tenemos los melanomas límbicos o los melanomas que afectan a otras partes del ojo, como puede ser membrana niquitante o conjuntiva, y los mastocitomas, ¿vale? Pero fijaros con esta imagen, ¿vale? Que esto es de un caso real que tuvimos hace unos años en el hospital. Nos presentó el caballo así porque le habían recomendado nucleación. El propietario no quería quitar el ojo a su caballo porque era un caballo muy valioso para doma y como los carcinomas de células escamosas, que es lo que se diagnosticó mediante la citología, suelen ser afortunadamente superficiales, se pueden plantear resecciones quirúrgicas, como veis aquí. Esto es la foto inmediatamente del postoperatorio. Se recubrió con una membrana amniótica para favorecer la repitilización y fijaros el resultado a los 2 meses de tratamiento, perdón, y al año. Es decir, si hubiésemos enucleado este ojo pensando en la gravedad de la presentación, hubiésemos perdido un ojo que hubiese tenido muy buen camino, ¿vale? Entonces, siempre, siempre que diagnostiquemos tumores de superficie ocular, hay que intentar indagar qué tipo de tumor es y algunos de ellos tienen muy buenos pronósticos, como es este caso, ¿vale? Así que no los deis por perdidos de primera intención. Podemos tratar para aquellos casos en los que no podemos utilizar cirugía, tratamientos con mitomicina C tópica, ¿vale? En la que se utiliza mitomicina 0,04% y se aplica de forma tópica en colirio, y en algunos casos tenemos buenos outcomes o éxitos de tratamiento al reducir mucho el tamaño de esos tumores, ¿vale? Y por último, ya para terminar y dejar que podáis ir a comer y no seguir pasando hambre, vamos a hacer un pequeño repaso de las que se consideran no inflamatorias, ¿vale? Aquí os he incluido las distrofias corneales, que pueden ser o minerales o no minerales, y luego un pequeño apunte que os voy a hacer sobre el edema corneal, que no tenga nada que ver con todo lo que hemos ido hablando hasta ahora. Entonces, las distrofias corneales, como hemos dicho, pueden ser minerales, es decir, aparecen cristales de sustancias lipídicas o cálcicas depositadas en el estroma de la córnea, ¿vale? Como es aquí. A veces el aspecto nos ayuda a diferenciar si son como un aspecto blanquecino más nacarado, más difuso, como tenemos aquí, solemos sospechar de lípidos. En cambio, cuando vemos lesiones que hacen como los cristalitos más evidentes, se ven las espículas del cristal de forma mucho más obvia, o como veis aquí, a ver si la lupa os lo evidencia, ¿vale? Veis que son como más tejido que forma como una placa o quiere formar una placa, sospechamos más en calcio, ¿vale? Entonces, este tipo de lesiones, como puede estar afectada por varias posibilidades, hay que hacer una pequeña protocolo de diagnóstico. Entonces, siempre que veáis una lesión mineral, lo primero que hay que plantearse es: ¿puede haber una enfermedad sistémica que me lo esté causando? ¿Vale? Como por ejemplo, pues el Cushing, que en caballos es frecuente, puede producir mineralizaciones de la córnea, al igual que produce la calcinosis cutis, o podemos tener lesiones enfermedades renales o enfermedades que cursen con hipercalcemias o hiperlipidemias. Entonces, estas cristales de calcio o de colesterol se depositan en la córnea y hablaríamos de una queratopatía cálcica o lipídica. Si no hay enfermedad sistémica que pueda justificar esto, tendríamos que evaluar si hay vasos o no.
Porque si hay vasos asociados a la lesión, ¿vale? Hablamos de degeneraciones corneales. Y es decir, aquí ha habido un problema en la córnea que trajo vasos y estos vasos son los que depositan los cristales lipídicos o cálcicos. Y si no hay vasos, y es como aquí que tenemos lesiones solitarias en las que no hay reacción inflamatoria asociada, pues hablaríamos de las distrofias corneales, ¿vale? Que esto ya es un gran saco de enfermedades no muy bien conocidas y que no tienen tratamiento a día de hoy. Entonces, las degeneraciones, que es lo que más frecuentemente vemos en el caballo, pueden ir asociadas a edades avanzadas, ¿vale? Caballos cuanto más viejos son, más fácilmente depositan cristales en su epitelio o en el estroma anterior. Sobre todo en caballos que padezcan uveitis recurrente equina, por los cambios crónicos de pH o la superficie ocular hace que cristalicen y precipiten estos cristales cálcicos y aparecen las queratopatías cálcicas en banda, muy típicas de animales que padecen ERU después de cierto tiempo de tratamiento, ¿vale? Como os decía, el hiperadrenocorticismo, hepatopatías, neoplasias que inducen con hipercalcemias secundarias pueden producir este tipo de alteraciones también, ¿vale? ¿Cómo las tratamos? Se pueden desbridar, ¿vale? De forma quirúrgica con el Diamond Burr, como veíamos con las SCATES, o se pueden hacer queratectomías superficiales en quirófano si son más extensas o más complicadas de eliminar. O se puede entrar tratamiento médico con EDTA, que son quelantes del calcio, y las tetraciclinas, que también son quelantes del calcio, y a veces ayudan a disolver. Nosotros lo que hacemos y lo que recomendamos siempre es eliminar con Diamond Burr primero y después aplicar EDTA o tetraciclinas para evitar que vuelva a aparecer de nuevo una lesión mineral en la córnea, ¿vale? Y así que por último, lo que os quería dar de pinceladas de las edemas de córnea que no están asociados a ninguno de todos los procesos que hemos ido hablando hasta ahora, ¿vale? Pues tendremos que pensar que hay caballos que tienen alteraciones primarias del endotelio, es decir, su endotelio no es sano y por tanto tienden a producir edemas, o podemos tener por traumatismos ruptura de Descemet. Si hemos hecho cirugías intraoculares, pues podemos tener daño en el endotelio, como por ejemplo la cirugía de cataratas. Si ha habido una luxación anterior de cristalino, este cristalino al caerse hacia adelante golpea el endotelio y por tanto daña esta capa de la córnea, o enfermedades como glaucoma o uveitis nos pueden producir alteraciones en el endotelio, ¿vale? ¿Cómo podemos saber cómo está este endotelio? Pues con lo que os decía antes, las microscopías especulares, ¿vale? Es una prueba que nos da una imagen real de cómo está el endotelio. Si es como un panal de abeja, es sano, pero recordar que cuando aparecen alteraciones como la que veis aquí, confirmamos que el origen de este edema corneal es el endotelio que ya está dañado. ¿Qué podemos hacer? Pues o bien utilizamos fármacos hiperosmóticos como el ODM5 o el antiedema para intentar deshidratar la parte anterior de la córnea, o utilizamos técnicas como la termoqueratoplastia o el letterbox, que son técnicas que están basadas en absorber el agua que está acumulada en la córnea del estroma anterior, o aquí que es como producir quemaduras para evitar que el tejido, al compactarse por la quemadura, pueda sobrehidratarse y tener la presentación de este edema corneal, ¿vale? Lo mismo, actualmente hay descripciones del uso de crosslinking para compactar el estroma corneal, aunque se ha visto que los efectos son solamente temporales. A los 6 meses generalmente vuelven los problemas, ¿vale? ¿Y en qué casos le recomendaríamos pasar por cirugía? Cuando estas edemas de córnea generalmente producen bullas, que estas bullas se rompen y al romperse producen ulceritas pequeñas que son muy dolorosas y recurrentes, entonces a estos caballos hay que ofrecerles algún tipo de posibilidad para reducir estas recidivas y estos son procedimientos quirúrgicos que se pueden plantear. Y esto es todo lo que quería contaros como repaso fundamental de lo que solemos ver en el día a día en las enfermedades corneales. Y aquí os dejo una pequeña foto de todo el equipo a día de hoy. Para los que no nos conozcáis, estoy convencido que a Marta y a Teresa todos los conocéis, llevan 1000 años
aquí en el hospital atendiendo casos de oftalmología. Y luego estoy yo como tercer diplomado y mis compañeras Laura y Rita, que son las residentes actualmente, y Jorge, que es la nueva incorporación, el interno del equipo. Disculpadme que no tenemos una foto reciente, con lo cual he tenido que ponerle aquí un poco así como en pegatina. Y por supuesto Alan, que es nuestro auxiliar del servicio que nos ayuda a todas las tareas administrativas y que sin él sería difícil el día a día del servicio. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Cualquier duda, tengo unos minutitos para responder si tenéis algo que comentar y si no, al mail me podéis escribir cuando queráis y encantado os daré mi opinión sobre el tema que queráis opinar. ¿Vale? Así que nada, un placer y cualquier cosita aquí nos tenéis.